Hola, en este nuevo video vamos a explorar la noción de lo que son los límites que involucran el infinito, ¿verdad? Entonces no va a ser algo estrictamente formal, eso, pues cómo tratar los límites y cómo conseguir las asíntotas y las definiciones, vamos a verla en un segundo video. Aquí lo que quiero que nos concentremos en es en hacernos una idea de qué significa esto de los límites que involucran infinitos. Entonces primero vamos con la idea del límite al infinito. Es decir, aquí lo que tratamos es de predecir qué pasa con el comportamiento de una función en los valores más extremos. ¿Sí? Cuando tenemos funciones en donde puede ser que el dominio sea todos los reales, ¿no? Entonces, o digamos, o todos los reales positivos o todos los negativos, no sé, pero que sea, digamos, abierto, ¿no? A valores muy grandes. Entonces la idea es que tratemos de predecir qué es lo que sucede con el comportamiento de una función en esos valores extremos, cuando el valor de la variable es muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Muy bien, entonces a esto se le llaman límites al infinito. Entonces pensemos en la función fx 1 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Y qué sucede con esta función para valores de x muy grandes? Aquí a la derecha está la gráfica, pero nos concentraremos en ella en un momento. Lo que quiero que noten es qué sucede con el comportamiento, digamos, cuando vamos a introducir valores de x más y más grandes. Entonces pueden ser 10, 100, 1000, 1.000.000 y 100 millones, todos los tan grandes como ustedes quieran. Entonces para eso analizamos el límite cuando x tiende a un valor muy grande, o sea, al infinito. Entonces el infinito no es un número como tal, pero simboliza esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros introducimos un número aquí? Por ejemplo, esta es una función racional donde arriba en el denominador, en el numerador, perdón, hay un número, ¿de acuerdo? Es una constante. Entonces lo único donde va a cambiar es en el denominador, o sea, aquello que está dividiendo. Porque yo estoy tomando un número pequeño, ¿no? Al final, entre uno que va a ser más y más grande, que es el denominador. Entonces a medida que el denominador crece, entonces cuando yo haga esta división lo que voy a encontrar es que el resultado de esa división va a ser un número más y más pequeño. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la función la evalúo en 10? Entonces yo tengo aquí 1 sobre 10 menos 1, ¿verdad? Elevado al cuadrado. 10 menos 1 es 9. Esto es 9 al cuadrado, es decir, 1 sobre 81. ¿Qué pasa si lo hago en 100? Entonces, exactamente lo mismo. 100 menos 1, esto es 99, 99 al cuadrado, que sería 9801. Y así sucesivamente uno puede seguir, ¿no? Digamos, cuando vale 1000. Entonces aquí tengo 1 sobre 1000 menos 1, lo que me da al cuadrado, o sea que esto es 999 elevado al cuadrado. En el denominador esto sería 9 así, ¿no? Entonces fíjense cómo va creciendo el denominador. Y entonces al hacer la división, esto va siendo cada vez más y más pequeño. De hecho, los valores los voy a ir colocando aquí. Por ejemplo, para este sería aproximadamente 0.01. Por acá 0.0001. Y aquí la cantidad de ceros va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que a medida que por aquí en x tiene un número demasiado grande, en los resultados la función va tomando valores que son más y más pequeños. Es decir, para este caso, esta función tiende a 0. Y en la gráfica ustedes ven que cuando yo meto, o más bien introduzco valores positivos
muy grandes de la función, lo que sucede es que la función tiende a irse hacia, a pegarse hacia, ¿qué? Hacia el eje X. Es decir, la función tiende a cero cuando nos vamos hacia el infinito, ¿no? ¿Qué sucede si en vez, digamos, de introducir valores, en este caso de X positivos, introdujera valores en valor absoluto muy grandes, pero que fueran negativos? Es decir, como menos 10, menos 100, menos 1000. Entonces, es decir que la función tiende ya no infinito, sino a menos infinito. Es decir, hacia la parte izquierda. En la gráfica lo que vemos es que la función también tiende a cero, ¿no? Y esto, para esta función, es debido a que tenemos aquí un exponente que es cuadrático, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que el cuadrado siempre da como resultado valores positivos, ¿no? Las potencias pares. Entonces, por eso, aquí tenemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta misma función también es cero. Ahora, una cosa que es importante, que quiero que se den cuenta, esta línea recta, que no es otra cosa que el eje x, fíjense que nuestra función, si tomáramos un zoom, siempre vamos a encontrar que esta línea verde, la gráfica, nunca va a tocar el eje x, ¿de acuerdo? Se podría decir que es que el comportamiento, entonces, de la función f es asintótico, ¿de acuerdo? Tiene un comportamiento asintótico porque tiende hacia el eje x a medida que nos vamos hacia el infinito, ¿de acuerdo? Pero nunca lo toca, nunca lo va a cruzar. Entonces a eso se le llama, a eso es lo que se dice que tiene un comportamiento asintótico. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué sería entonces el eje x? El eje x se dice que es la asíntota, y en este caso una asíntota horizontal para la función fx, ¿de acuerdo? Bien, pensemos ahora en otra función, ¿no? Ahora no una función racional, sino una función que sea, en este caso, una función, un polinomio. Entonces podemos hacer el mismo ejercicio para tratar de averiguar qué es lo que sucede. Aquí esta gráfica está mal, ¿de acuerdo? Aquí la copié erróneamente, eso no tiene nada que ver. Muy bien. Eh, bueno, dejémosla, pero esto de aquí no, acuérdense que no tiene nada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con las funciones que son polinomios? Acuérdense, son funciones continuas, ¿de acuerdo? Y aquí queremos saber qué pasa para valores negativos, pero que son muy grandes en valor absoluto. Entonces, cuando yo introduzco valores aquí, lo que voy a encontrar, por ejemplo, la función en este caso, evaluada, por ejemplo, en menos 10, va a ser aquí 5 por menos 10 elevado al cuadrado, menos el 10, ¿no? Y el resultado sería 490. Fíjense que aunque nos estamos moviendo hacia el menos infinito, o sea, valores muy negativos, lo que estamos obteniendo debido a esta potencia par son valores positivos. Y así podemos seguir llenando aquí. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la función en este caso tiende hacia valores demasiado grandes. Siempre va a ser creciente, por lo tanto, vamos a decir que en este caso tiende hacia el infinito. Y en valores positivos, o sea, más infinito. El límite en este caso sería más infinito. Cuando esto sucede, no tenemos asíntota. ¿De acuerdo? O sea que esta función seguramente lo que está haciendo es, al ser cuadrática, probablemente tiene que estar haciendo algo así. ¿De acuerdo? Entonces, al ser cuadrática es una parábola, entonces tiene que estar haciendo algo por el estilo. Y
seguramente el límite cuando x tiende a infinito positivo también va a ser más infinito. Bien, ahora pensemos en una función como esta. 1 menos 1 sobre x. Y quiero saber qué pasa para el límite cuando x tiende a infinito positivo. En la gráfica lo que vemos es un comportamiento en donde la función se va haciendo más y más grande, pero tiene aquí un cambio, ¿no? Y entonces comienza a tener un comportamiento que denominamos un comportamiento asintótico. Entonces cuando x tiende a valores muy grandes, es decir, a más infinito, la función trata de alcanzar el valor de 1. Aquí está. Sin embargo, nunca va a alcanzar ese valor. Se va a acercar infinitamente, pero nunca va a alcanzar ese valor. ¿Vale? Entonces, en este caso decimos que y igual a 1 sería la asíntota. En este caso sería horizontal. Bien, ahora, este límite lo analizamos utilizando la gráfica, pero si no tenemos la gráfica, lo que tenemos que pensar es que evaluamos un valor muy grande y tenemos que predecir qué sucede. Entonces, si yo meto un valor muy grande aquí de x, lo que va a pasar en esta división es 1 sobre un número muy grande, es que esto tiende a 0. Es decir, 1 sobre 10, 0.1, 1 sobre 1 millón, va a ser un número muy chiquito. Por lo tanto, el evaluar el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, es que esta división va a ser muy chiquita, o sea que tiende a 0. Por lo tanto, este límite no es más que igualado a 1. Entonces, fíjense que además de eso nos coincide con la asíntota. De hecho, cuando veamos la definición propiamente dicha de la asíntota, va a ser precisamente un límite, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, ¿cómo evaluamos los límites? Introducimos o nos imaginamos que introducimos un valor muy grande y tratamos de predecir qué sucede, ¿no? Ojo, no es estrictamente hablando correcto hacer esto, ¿de acuerdo? El límite no es un número, perdón, el infinito no es un número, entonces no podemos sustituirlo como tal, ¿de acuerdo? Lo que sí estamos haciendo es pensar en que aquí introducimos un valor que es muy grande, tan grande que tiende a infinito, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que suceder, tenemos que hacer que suceda. Entonces 1 sobre 1000 millones pues va a ser seguramente muy chiquito, entonces este es 0, y el límite que nos queda, o el valor que nos queda es, en este caso, el 1, y ese sería el valor del límite, cuando x tiende a infinito, para esta función. Además de eso, coincide también con el límite, si se dan cuenta, por la gráfica, el límite cuando x tiende a menos infinito, de esa misma función, también va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Porque, sin importar si yo agrego aquí un valor muy grande de x, pero negativo, va a tender a 0. Entonces da igual que sea positivo o negativo el resultado de aquí, ¿de acuerdo? Y eso lo vemos aquí en la gráfica, ¿no? Donde la función también tiene un comportamiento asintótico, es como si viniera desde un valor cercano al 1, muy cercano al 1, y luego crece cuando se acerca al 0, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces esa es más o menos la idea de los límites, que son límites al infinito. Ahora, ¿qué pasa con los límites infinitos? Es decir, cuando la función tiende a valores muy grandes. Entonces aquí no estamos viendo qué sucede con la función con x muy grande, sino con el valor de y. Realmente aquí estamos viendo qué pasa aquí.
es decir, cuando ese valor de y tiende a ser muy grande. Normalmente, por ejemplo, en el caso de funciones como estas, que son racionales, ese tipo de comportamientos se dan o se pueden visualizar en el denominador, que es donde están las indeterminaciones. Entonces, suele suceder, no es obligatorio que tenga que ser así, pero suele suceder que alrededor de estas indeterminaciones, y sobre todo en las funciones racionales, es donde se encuentran, o es donde podemos encontrar nuestras asíntotas o verticales, ¿no? Que serían los valores en donde, o los valores en x, en donde la función tiende a valores muy grandes, es decir, que tiende al infinito, o valores muy pequeños hacia el menos infinito. Bien, si ustedes se dan cuenta, para esta misma función que vimos antes, en x igual a 1, si yo introduzco aquí, si evalúo directamente x igual a 1, me va a aparecer la indeterminación, aquí f evaluado en 1, lo que voy a encontrar es que la función tiende, o más bien va a tener un 0 en el denominador, ¿de acuerdo? Es decir, esto pues ya sabemos que es una indeterminación, pero eso no quiere decir que no podamos averiguar algo de la función. Entonces, podemos averiguar el límite alrededor de ese valor. Entonces, un límite por izquierda para valores más pequeños al 1 y el límite por derecha para valores más grandes que el 1. Entonces, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, para valores más pequeños, el límite por izquierda, por aquí, la función, también lo que se ve en la gráfica es que comienza a crecer en su valor de y, aumenta el valor de y de la función. Y cuando me acerco por la derecha, lo que observo es que el valor de la función, en este caso, también crece. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a colocar los valores. Si yo sustituyo la función, digamos, de esta manera, esto es 1 sobre 0.8, por ejemplo, menos 1 elevado al cuadrado, eso me daría 25. Si sustituyo 0.9, le quito 1 y elevado eso al cuadrado, me va a dar 100, y así sucesivamente. Por ejemplo, para 0.99 encontrar un valor de la función que es 1.000.000, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente sucedería entonces con los demás valores. Entonces, ¿qué podemos decir de un comportamiento como este? Pues, si por un lado, digamos, por la izquierda, la función tiende a ser más y más grande, por aquí podemos decir que como estos valores, además de eso, son todos positivos los de y, la función por la izquierda tiende a más infinito. Y por la derecha, ya que los valores a los que tiende la función por este lado siempre son más y más grandes y positivos, también podemos decir que la función tiende a más infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1 elevado al cuadrado es más infinito. Y entonces tiene un comportamiento asintótico, donde la asíntota que tenemos aquí es la recta x igual a 1. Y esta sería la asíntota en ese valor de la función, y sería una asíntota que llamamos asíntota vertical. Para los límites infinitos, las asíntotas verticales son los valores de x en donde se presenta pues este comportamiento. Ahora, pensemos en la función 1 menos x. Entonces, ahora el límite cuando x tiende a infinito por la izquierda, según lo que vemos aquí en la gráfica, es por aquí, la función tiende a más infinito.
Y la función cuando tiende a 0 pero por la derecha, es decir, desde valores mayores, es tomando valores más y más grandes pero negativos, es decir, menos infinito. ¿Perdón? ¿Qué podemos decir del límite total cuando x tiende a 0? De 1 menos 1 sobre x. En este caso no existe. ¿De acuerdo? No existe porque, acuérdense que la condición para que el límite exista es que los dos límites laterales tienen que ser iguales. Y aquí tiende uno para un lado y el otro para el otro. Por lo tanto, ese límite total no existiría. Y la recta x igual a 0, o sea, el eje y, sería la asíntota vertical de la función. Muy bien, entonces espero que esto les dé una idea del significado de los límites infinitos y también los límites al infinito. En un siguiente video vamos a profundizar para diferentes funciones cómo tenemos que tratar a estos límites, ¿de acuerdo? Y de qué manera podemos encontrar las ecuaciones de las asíntotas. Muy bien, suerte.